Esposed, el escalofriante hechizo de una mujer casada y sus secretos malditos. Revelados. La noche se cernía pesada sobre el barrio olvidado de la Ciudad de México. Valeria, madre de 2 pequeños, sentía que lo cotidiano se desvanecía en un susurro oscuro. Su vida, llena de rutinas y amor, codiciaba una chispa de esperanza, una bocanada de fortuna que su familia anhelaba. Pero nadie podía prever la llegada de su hermana Ana, con un libro de hechizos que prometía más que simples ilusiones. ¿Qué traes ahí?, preguntó Valeria, notando el brillo extraño en los ojos de Ana mientras deslizaba el antiguo tomo entre sus manos. Un escalofrío recorrió su espalda, como si el aire se cargara de algo siniestro. Ana hizo un gesto vago. Es un poder, uno que puede cambiar nuestras vidas. A pesar de su escepticismo, la voz de Valeria titubeó entre la curiosidad y el miedo. Al día siguiente, tras una conversación forzada, Valeria accedió: solo un hechizo, solo para mejorar nuestra suerte. La brisa soplaba con fuerza, como si la misma naturaleza presagiara lo que estaba por venir. Al recitar las palabras escritas en aquel libro, Valeria sintió un extraño hormigueo en sus manos. Una corriente invisible pareció deslizarse entre las paredes de su hogar. Los días siguientes, todo parecía ir bien. Fortuna y pequeñas sorpresas se presentaban como regalos del destino. Pero una noche, un ruido perturbador la despertó. Los crujidos vinieron de las paredes, creando ecos de risas macabras que retumbaban en su cabeza. Se acercó a la habitación de sus hijos, quienes gritaban aterrados, sus ojos grandes como platos, miraban más allá de lo visible. «Mamá, hay algo», chilló su hijo. El terror destilaba de sus voces. «Cálmense, ya voy», respondió ella, sintiendo su corazón latir descontrolado. Pero cuando entró, las sombras se retorcían en la esquina, como si se burlaran de su impotencia. Ana no había terminado de advertirle. Una noche, mientras la lluvia golpeaba como una sinfonía macabra en los cristales, Valeria sintió una voz que murmuraba su nombre. Era un llamado suave pero inquietante. Sin pensarlo, se dirigió al libro. «No puede ser real», se decía mientras sus manos temblaban. Al abrirlo, las páginas parecían respirar, sus susurros retumbaban en su mente, revelando oscuros secretos. Era entonces cuando comprendió que el hechizo no había invocado fortuna, sino un antiguo horror que había estado dormido. Sus sospechas sobre su esposo comenzaron a crecer. Él, que siempre había sido su refugio, ahora parecía un extraño, su risa resonando como un eco vacío en la casa. Se sumía entre las sombras, cada gesto de él la llenaba de incertidumbre. «¿Qué me ocultas?», pensaba. La presión de los ojos de los vecinos, sus murmullos, creaba un ambiente gélido. En la calle, susurraban sobre la llegada del caos. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El terror se mezcló con la desesperanza. Atrapada entre el miedo y los secretos, Valeria sabía que debía enfrentar lo desconocido. Las sombras del pasado reclamaban su atención, y mientras un grito desgarrador atravesaba la noche, su mundo se desmoronaba. ¿Podrá Valeria deshacer el hechizo y salvar a su familia antes de que sea demasiado tarde? Las luces parpadearon, y la risa se apagó, dejando un silencio ominoso. Un dilema inminente se cernía sobre su hogar. El reloj marcaba la medianoche cuando Valeria se despertó de un sueño perturbador. El aire pesado parecía estar cargado de un frío inusual, y la oscuridad en su habitación pulsaba con una vida propia.
Las sombras danzaban en las esquinas, y justo cuando pensó que todo era producto de su imaginación, escuchó un susurro: Valeria. Era un eco lejano y seductor, que la instaba a acercarse al libro. Sin poder resistirse, se levantó y caminó hacia la sala, donde el antiguo tomo reposaba en la mesa, esperando. Sus manos, temblorosas, se extendieron hacia él. Esto no puede seguir así, se dijo, aunque en su interior sentía que era demasiado tarde. Al abrir las páginas, las palabras comenzaron a brillar débilmente, como si respondieran a su presencia. Cuando leía, un escalofrío la invadía, cada sílaba resonaba como un recordatorio de su reciente pacto con lo desconocido. De repente, un estruendo la hizo sobresaltarse. Una puerta se cerró de golpe en la parte trasera de la casa. Valeria recorrió la habitación con la mirada, persiguiendo el sonido que había interrumpido su concentración. Temiendo que fuera algo más que un simple accidente, caminó hacia la cocina. Con cada paso, el aire se volvía más denso, casi palpable, y su corazón latía como si quisiera escapar. Cuando llegó a la puerta, un grito desgarrador reverberó por toda la casa, un sonido que no pertenecía a sus hijos. Hugo, llamó, su voz quebrándose. No había respuesta. La única respuesta era la oscuridad que la rodeaba, llena de presagios. Con valentía, Valeria empujó la puerta de la terraza, dejando entrar un viento gélido y una lluvia fina que caía como un manto pesado sobre su mente. A medida que se aferraba al marco de la puerta, observó algo extraño en el jardín. Las sombras parecían cobrar vida, formando figuras retorcidas que danzaban entre los árboles. El pánico comenzó a hacer mella en su razón. Esto no es real, murmuró para sí misma, cerrando los ojos e intentando convencer a su mente de que todo era un sueño oscuro. Pero cuando volvió a abrirlos, las figuras estaban más cerca, sus risas resonando en la noche, burlándose de su terror. De pronto, una mano fría tocó su hombro. Un grito se atascó en su garganta cuando vio a Ana, su hermana, detrás de ella. Su rostro estaba pálido, y sus ojos reflejaban el miedo profundo. Valeria, no has entendido lo que has hecho, dijo, su voz ahora temblorosa. Has abierto una puerta que no puede ser cerrada. Ellos vendrán por lo que les pertenece. Valeria retrocedió, horrorizada. ¿Qué quieres decir?, preguntó, la confusión girando en su mente como un torbellino. Pero Ana, ya no parecía ser la hermana que conocía. Era como si una sombra la hubiera poseído, obligándola a ser un receptáculo del horror. Cuando Ana se acercó nuevamente, una brisa helada arrastró los gritos de los pequeños desde el interior de la casa. Tienes que elegir, enfrentar la verdad o perderlos para siempre, dijo Ana, su voz resonando como un eco del pasado. Valeria quedó inmóvil, atrapada entre la lealtad a su hermana y el terror de lo que habrían desatado. La lluvia continuó cayendo, pero había algo más, un zumbido bajo, un incesante murmullo que crecía en intensidad, prometiendo que, sea cual fuera la elección que hiciera, el horror pronto reclamaría su vida. Y mientras el caos se cernía sobre ella, Valeria sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Podría resistir la tentación de entrar en el mundo oscuro que había invocado? ¿O cedería a la desesperación, abriendo esa puerta para siempre? Con un estruendo, una sombra se cernió sobre ella, llevándose consigo el último rayo de esperanza. La oscuridad se adensó a su alrededor, como si el aire mismo se llenara de pesadumbre y angustia. Valeria sintió que la sombra que la había envuelto no era solo un velo de oscuridad, sino una presencia amenazante, un susurro que le hablaba en su mente mientras trataba de encontrar el aire que le faltaba. Las risas burlonas resonaban cada vez más fuertes, como ecos de un secreto prohibido, vibrando en sus oídos, llenándola de pavor. Ana, su voz apenas fue un hilo, un intento vano de llamar a la hermana que sentía tan distante y ajena. La figura que antes había representado un refugio ahora era una manifestación del miedo. Ana se acercó de nuevo, sus ojos eran dos pozos sin fondo que parecían devorar la luz. Tú lo has hecho, Valeria.
Has despertado a lo que estaba dormido. Y ahora, han venido por lo que les pertenece. Las palabras de Ana retumbaron en su cabeza. ¿Qué les pertenece? No entiendo. Valeria se dio cuenta de que estaba retrocediendo, pero el tumulto de emociones en su pecho era tanto que no podía dejar de hacerlo. La lluvia caía sin compasión, y cada gota parecía clavarle un puñal de helado temor. La sombra que la envolvía parecía detenerse, como si esperara la respuesta a un dilema que solo ella podía resolver. Tus hijos, tu alma, murmuró Ana, y aunque sus labios se movían con frialdad, había un atisbo de amor en su mirada, un amor distorsionado por la oscuridad. Un trueno rompió el silencio, y Valeria sintió que el tiempo se detenía. Elegiría enfrentarse a un horror en la nada o sumergirse en la desesperación. Mientras luchaba por recuperar el control de su mente, notó que las sombras, ansiosas, se movían de forma errática, deseosas de atrapar su atención. Instintivamente, sus ojos viajaron hacia el libro en la sala, aquel antiguo tomo que había desatado todo. Las palabras revivían en su mente, un canto hipnótico que prometía conocimiento a cambio de sacrificios. No puedo perderlos, pensó, su corazón bombeando salvajemente. Pero ¿qué pasaría si realmente no hubiera opción? Las risas se tornaron en gritos desgarradores, y Valeria cayó de rodillas, llevándose las manos a la cabeza, tratando de ahogar el sonido. «Cállense. Por favor», suplicó. Pero en su súplica, el suelo tembló, y una grieta comenzó a abrirse a sus pies, como si la realidad misma se estuviera desmoronando. «Valeria». El grito de su hermana desgarró el aire, resonando con una fuerza tal que hizo que los árboles temblaran. La grieta creció, y con ella, una oleada de oscuridad se filtró, inundando su visión de sombras retorcidas. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, una sensación de que estaba al borde de una revelación aterradora. «El libro». «Derríbalo», gritó Ana, pero la advertencia llegó demasiado tarde. Una figura emergió de la grieta, grotesca y distorsionada, con ojos de fuego que brillaban intensamente en medio de la negrura. Todo su ser chocó con la densidad de la amenaza emergente. Valeria se levantó de la tierra, temblorosa pero decidida. «No voy a dejar que se lo lleven», decidió. Con el corazón palpitante, comenzó a correr hacia la sala, dejando atrás la risa infernal que ahora se transformaba en un grito ensordecedor. Mientras alcanzaba el libro, la figura oscura la siguió, un abismo de desesperación. La oscuridad parecía querer tragarla entera. Con manos temblorosas y el tiempo escurriéndose, Valeria cerró los ojos y gritó: «No. Yo soy su madre. No puedo perderlos». Mientras la sombra se abalanzaba sobre ella, justo en el último segundo, una luz repentina y brillante surgió del libro, iluminando su mente y desnudando su miedo. Pero antes de poder discernir lo que estaba sucediendo, el eco de un estallido la rodeó, la luz se apagó. La oscuridad la abrazó nuevamente, y en ese instante de vacío, Valeria comprendió que había tomado la decisión equivocada, que la lucha apenas comenzaba. Pero, ¿seguiría siendo ella, o la luz en su interior se extinguiría para siempre? Valeria despertó en un mundo sumido en una sombra surrealista, un lugar donde los objetos se distorsionaban entre las luces y las sombras. El eco del estallido aún resonaba en su cabeza, como un tambor distante que la mantenía alerta. Tan pronto como abrió los ojos, la relevantina de su miedo se intensificó. El aire era denso, como si cada respiro viniera acompañado de un sabor metálico. «¿Dónde estoy?». Su voz sonó extraña, un lamento que se perdió en la penumbra. Intentó levantarse, pero sus piernas temblaban, incapaces de sostener su peso. La bruma a su alrededor ocultaba lo que parecía ser su hogar, y la única garantía de su cordura era la imagen borrosa del libro, que aún ardía en su mente. Ana, o lo que quedaba de ella, la miraba fijamente desde un rincón oscuro. Sus ojos, antes llenos de amor, ahora eran dos relámpagos fríos que amenazaban con convertirla en cenizas. «¿Por qué no huyes?».
Despierta ya. Gritó, pero no era la voz de su hermana, era un eco distorsionado que se multiplicaba y reverberaba en las paredes. Valeria, sintiendo que el terror se apoderaba de su corazón, se arrastró hacia el libro. Necesitaba saber qué había ocurrido, qué mal había liberado y cómo podía deshacer el daño. Pero el libro no estaba allí. En su lugar, una sombra viva se retorcía sobre la mesa, una criatura que parecía alimentarse de su angustia. No puedes escapar de la verdad, susurró la sombra, moviéndose con una gracia inquietante. Tú lo has invocado. La unión es tu destino, y los sacrificios son eternos. Sin pensarlo, Valeria se lanzó hacia la puerta, pero cada paso parecía hundirla más en un mar de desesperación. Las risas burlonas regresaron, cada una más escalofriante que la anterior, como si el mismo infierno se estuviera divirtiendo con su agonía. Ana. Gritó, desesperada. Ayúdame. Nada. La figura de su hermana se desvaneció en la oscuridad, y en su lugar apareció una serie de rostros difusos, tormentos de antiguos moradores que habían sufrido la misma maldición. Valeria se cubrió los oídos, pero era imposible escapar de aquellos ecos de gritos. El espacio a su alrededor empezó a girar, como una danza macabra entre luces parpadeantes y sombras ominosas. Tenía que salir. Un destello de resolución la atravesó. Debía enfrentarse a esta oscuridad, a la bestia a la que había liberado, o todo estaba perdido. Enfrentándose a sus propios demonios, ella gritó, estoy lista para lo que venga. Soy su madre y no les voy a abandonar. Una carcajada resonó, profunda y aterradora, como un tambor marcando el inicio del fin. Entonces, Valeria, prepárate para el naufragio de tu vida. Tu viaje apenas comienza. La sombra dejó escapar un chillido de triunfo, y a su alrededor, la penumbra se abrió, dejando ver un pasillo oscuro que se extendía adelante, como un túnel hacia lo desconocido. Con cada paso, Valeria sintió que el terreno temblaba bajo sus pies, la sensación de que todo podía desmoronarse a su alrededor, pero la voz de sus hijos resonaba en su mente, un faro en la oscuridad. Debo seguir. Debo protegerlos, se decía mientras avanzaba, pero el miedo la acechaba, implacable, como un animal salvaje a punto de saltar. Al fin, llegó a una puerta imponente, adornada con símbolos que vibraban en su interior. Aquí, resonó una voz femenina que pareció surgir de la misma madera. Valeria se detuvo, su corazón latía con fuerza en su pecho. Separar la realidad de lo que se había convertido en un sueño aterrador se volvía cada vez más insufrible. ¿Te atreves a abrirme, Valeria? La voz susurró, casi persuasiva, seduciéndola con la promesa de respuestas. Sin embargo, sabía que cada decisión tenía su peso y las sombras ocultaban mucho más de lo que parecía, y así, con su mano temblando al frente de la puerta, Valeria se preguntó, ¿es esto un camino hacia la salvación, o un abismo sin fin? Con un grito ahogado, presionó la puerta, y en ese instante, las sombras comenzaron a girar alrededor de ella, rugiendo con una ferocidad nueva. ¿Qué horrores la esperarían al otro lado? El sonido de la puerta abriéndose resonó como un trueno, y Valeria fue abruptamente empujada hacia el interior de una habitación oscura. La luz que había detrás de ella se extinguió al instante, con ello, toda esperanza. Su corazón se aceleró, cada latido parecía retumbar en sus oídos, casi ahogando el eco lejano de las risas que la atormentaban. La atmósfera era pesada, impregnada de una humedad opresiva que le hacía sentir que pequeñas manos gelatinosas se aferraban a su piel. Se detuvo, tratando de acostumbrar su vista a la oscuridad. Unos escalofríos la recorrieron cuando una luz tenue surgió frente a ella, iluminando un altar rodeado de velas votivas que parecían consumir el aire en su alrededor. Esto es una trampa, murmuró Valeria, pero su voz se perdió en el silencio. Lo único que respondió fue un murmullo bajo, como susurros de aquellos que habían sido atrapados en este lugar antes que ella. A medida que se acercaba al altar, vio objetos extraños dispuestos cuidadosamente, muñecos de trapo,
fotografías desgastadas y extrañas figuras talladas en la madera. Todos parecían tener algo en común, eran recuerdos de quienes habían sido, altar de un horror olvidado. Una risa profunda resonó de nuevo, y Valeria sintió el frío de la desesperación apoderarse de ella. «Bienvenida, madre», resonó la misma voz que había oído al momento de abrir la puerta. «Has venido a buscar respuestas, y aquí están, a un costo». La figura de una mujer apareció entre las sombras, con el rostro cubierto por una serie de velos traslúcidos que dejaban entrever su risa burlona. Valeria sintió vómitos subir por su garganta. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblando. «Soy la guardiana de lo que has liberado», respondió la mujer, haciendo un gesto hacia el altar. «Cada muñeco, cada objeto es un pedazo de alma, de vida. Este es tu mundo ahora, un reino donde los secretos malditos se encuentran y se alimentan de ti». «No entiendo». Valeria se aferró a su propia cordura, luchando contra la náusea que la invadía. «¿Qué quieres de mí?». La mujer sonrió, pero en sus ojos había un brillo oscuro. «Has traído la verdad a este lugar, querida. Pero la verdad no es lo que parece. Tu hermana, Ana, es parte de este juego. La has traído aquí, y ella y tú están atrapadas en la misma red. Ahora, debes elegir. Liberarla o condenarte a ti misma». Un grito desgarrador rebotó en las paredes, y Valeria se dio cuenta de que provenía de una de las muñecas. La figura de su hermana, atrapada en el cuerpo de un objeto desgastado, la miraba con ojos desafortunados. Un terror paralizante la invadió. ¿Qué había hecho? «Ana», gritó Valeria, pero la figura solo la miró con desesperación, su cuerpo de trapo torciéndose en gestos de súplica que ningún sonido podía emitir. «Cada opción tiene su consecuencia», dijo la mujer. «Escoge sabiamente. Podrías salvarla, o podrías ser la próxima en unirte a este panteón de almas olvidadas». Valeria sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las risas se transformaban en gritos, desgarradores y llenos de dolor. Debía tomar una decisión, y el tiempo se le acababa. Las sombras comenzaban a cerrarse sobre ella, la asfixiaban, con el aliento entrecortado y el miedo aplastando su pecho. Miró hacia la muñeca. El amor por su hermana la llenó de coraje. «No dejaré que esto te consuma, Ana», gritó con rabia. Pero en el fondo, una preocupación anidaba en su corazón, ¿y si esa lección también la condenaba a ella? «Lo que haces ahora podría llevarte a la salvación, o a la verdad más oscura de todas», susurró la guardiana, su sonrisa ampliándose, revelando dientes afilados como dagas. Valeria sabía que el próximo paso determinaría su destino, pero también sería un reflejo de su verdadero ser. Con la mano alzada y el corazón latiendo al borde del colapso, se preparó para desafiar la oscuridad. Sería capaz de rescatar a su hermana, aun cuando eso significara perderse a sí misma en el proceso. Valeria sintió la presión del silencio como un manto que la envolvía. La guardiana, con su risa perturbadora, continuaba observándola, como un gato acechando a su presa. La muñeca que contenía a Ana comenzó a moverse, su cuerpo de trapo se erguía y caía, como si luchara dentro de una prisión invisible, tratando de comunicarse, pero sin poder. Valeria apretó los dientes, el miedo se enredaba con la desesperación y un atisbo de esperanza. «Detente», gritó Valeria a la guardiana, mientras miraba intensamente a la muñeca. «¿Qué tengo que hacer para liberarla?». «Solo tienes que aceptar la verdad que has ignorado», respondió la mujer, su voz suave como un susurro al viento. «La oscuridad no se apaga con la luz, madre. Debes encontrarla dentro de ti misma. ¿Estás dispuesta a sacrificar tu propia esencia? Porque una vez que abras esa puerta, ya no habrá vuelta atrás». Valeria sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué significaba eso? No podía perder a Ana. La despejó de su mente por un momento. Decidió que tenía que actuar. Con un gesto decidido,
se acercó a la muñeca. Ana. ¿Me escuchas? Las palabras resonaron, reverberando en la habitación. Ella rogaba, más para sí misma que para su hermana, el aire se volvió más denso, la atmósfera casi palpable. La guardiana se acercó, balanceando sus caderas de manera provocativa, como si disfrutara de la lucha interna de Valeria. ¿Realmente eres capaz de enfrentar esta verdad? Cada alma aquí atrapada tiene un secreto. El tuyo es profundo y tétrico, y lo guardaré celosamente si decides no seguir adelante. Un torbellino de emociones la golpeó, un miedo profundo por lo que podía descubrir, y una determinación inquebrantable por recuperar a su hermana. La idea de perderla para siempre la arrastraba al borde de la locura. Cerró los ojos y respiró profundamente. En ese instante, la risa burlona de la guardiana se convirtió en un eco distante, casi ahogado por el latido de su propio corazón. Está bien, susurró finalmente, su voz temblando pero firme. Estoy lista para la verdad. Al pronunciar esas palabras, el suelo pareció temblar. La habitación oscura se iluminó de repente, y un destello cegador la envolvió. Valeria sintió que caía, como si el suelo se había desvanecido bajo sus pies. Las figuras de las muñecas comenzaron a moverse en un frenético vaivén, sus ojos vacíos la observaron, llenos de un tormento que hacía que el corazón se le encogiera. Ana. Repetía, pero era como un eco resonante en un abismo. Las risas de los otros prisioneros crecían en intensidad, cada risa un susurro de agonía. La luz la arrastró hacia un suceso desgarrador, una imagen que la llenó de horror. Vio a su hermana en sus memorias, risueña y libre, pero cada rayo de luz la devolvía al altar, donde la muñeca ahora se retorcía con un fervor frenético. La guardiana se acercó más, su rostro ahora iluminado, sus ojos centelleantes como el acero. Cada decisión tiene un precio, advertía, mientras envolvía a Valeria con una fragancia penetrante, un dulce veneno. La verdad que buscas puede consumir todo lo que eres. Basta. Valeria cerró los ojos, tratando de ahogar el torrente de imágenes que inundaban su mente. Pero era inútil. Cada recuerdo doloroso de su vida se proyectaba ante ella, desnudando sus secretos más oscuros, momentos que había olvidado o enterrado. La traición, el miedo y el amor, un cuadro espeluznante de su vida. De repente, una risa singular resonó por encima del caos, taladrando su mente. Cualquier elección que hagas, ella quedará atada a ti. ¿Realmente crees que puedes salvarla sin perderte tú misma? Valeria sintió que las paredes se cerraban, las sombras atraían su ser a un punto sin retorno. El terror subía por sus piernas, le zumbaba en los oídos mientras comenzaba a identificar el eco de su propia voz, más fuerte que el de las muñecas. Ana. Yo me quedo contigo. No te dejaré ir. Pero en la oscuridad, una figura emergió, distorsionada, sus labios se curvaban en una sonrisa siniestra. La guardiana alzó su mano, indicando que el momento había llegado. Un destino inquietante la aguardaba, colisionando con un amor que solo crecía más aterrador. Mientras la luz comenzaba a desvanecerse nuevamente, Valeria comprendió que el verdadero terror no era la decisión que tomara, sino lo que dejaría atrás. Sería capaz de enfrentar sus propios demonios, o la oscuridad la reclamaría para siempre, y brillando en el abismo, la figura de Ana parecía llamarla, como un eco desgarrador que suplicaba ser liberada, pero a un costo inimaginable. ¿Cómo podría salir de este horror y salvar, al mismo tiempo, su propia alma? Valeria cayó en un abismo de luz y sombra. El tiempo parecía desvanecerse mientras su mente era golpeada por recuerdos, cada uno más doloroso que el anterior. La risa de la guardiana resonaba en sus oídos como un canto de sirena, una melodía oscura que prometía revelaciones aterradoras. Ella se encontraba atrapada, entre la vida y la muerte, entre el amor y la pérdida. Ana estaba allí, y sin embargo, no estaba. La muñeca continuaba retorciéndose en un esfuerzo desesperado por liberarse,
pero el dolor que emanaba de su figura de trapo era palpable. Valeria extendió la mano hacia ella, intentando encontrarse en esa conexión, pero un viento helado la atravesó, como si intentara separarlas aún más. «Es tiempo de descubrir tus secretos», gritó la guardiana con una risa escalofriante que helaba la sangre. «Tu oscuridad es grande, y todo lo que has querido ocultar saldrá a la luz». La habitación comenzó a distorsionarse, las paredes se ondulaban como el agua, y los rostros de las muñecas se transformaban en los de personas que ella conocía, amigos, familiares y enemigos. Cada uno la miraba con acusadores ojos de juicio, haciéndola sentir pequeña y expuesta. Valeria sintió el frío del terror recorrer su espalda. Recordó aquella tarde fatídica, cuando su vida dio un giro inesperado. Había sido una traición, un dolor que bloqueó su corazón y que jamás había compartido con Ana. La culpa se enredó dentro de ella, aferrándose como un parásito, y fue entonces cuando comprendió que debía enfrentarlo. «No», gritó, su voz resonó con un poder renovado. «No dejaré que tu juego me consuma. Ana, yo te amo. Y por ti, enfrentaré mis demonios». El suelo tembló bajo sus pies, y las muñecas comenzaron a gritar, un grito que atravesaba cada rincón de su ser. Valeria supo que esto era solo el principio. La guardiana sonrió con satisfacción, como si hubiera estado esperando este momento. «Bienvenida a la caza, madre. Demuéstrame de qué estás hecha. Cada sombra que enfrentes puede llevarte más cerca de tu hermana, o arrastrarte a una oscuridad de la que no regresarás». Los ojos de Valeria se iluminaron con una chispa de determinación. «Si esto es lo que debo hacer para liberarla, lo haré», pensó. Las figuras del pasado continuaban mirándola, pero ya no eran sus carceleros, eran testigos de su poder, de su decisión. Con cada paso que daba, la oscuridad comenzaba a disiparse, pero el eco de sus secretos resonaba como un tambor en su mente. La guardiana avanzó hacia ella, sus ojos brillando como dos carbones encendidos. «Entonces, adelante. Abre el portal al pasado y deshazte de las cadenas que llevas». Un temblor recorrió la habitación mientras Valeria cerró los ojos y respiró hondo. Las imágenes comenzaron a girar, perdiéndose en un torbellino de sombras y destellos de luz. Vio rostros de su infancia, sonrisas fallecidas, y en cada giro, el dolor se hacía más intenso. «Esto es solo el principio», susurró la guardiana, e intensificó la presión en su pecho. Valeria luchó, sabiendo que lo que estaba a punto de enfrentar podía destruirla o liberarla. Durante un instante, la figura de Ana resplandeció como un faro entre la niebla oscura. «Por favor, hermana», resonó su voz, y los rostros se desvanecieron por un momento, dándole espacio para volver a ser ella misma, pero entonces, una voz profunda y temerosa emergió entre la tormenta de recuerdos: «El costo será alto, Valeria. ¿Estás preparada para perderlo todo?». Una pulsación helada recorrió su cuerpo mientras la oscuridad llenaba el aire de un frío punzante. Las risas de los prisioneros aumentaron, volviéndose un coro aterrador. En aquel momento, Valeria comprendió que el sacrificio estaba más allá de lo que había imaginado. Con determinación, dio un paso adelante, respondiendo a la sombra que la acechaba. «Estoy lista». Pero la guardiana lanzó una risa que reverberó en la habitación, y el suelo comenzó a desvanecerse nuevamente. Valeria comprendió que no solo se lidiaba con sus sombras, sino con algo mucho más antiguo y peligroso. La pregunta latía en su mente, y la incertidumbre la abrumaba. ¿Podría realmente enfrentar lo que había estado huyendo toda su vida? Las paredes comenzaron a desmoronarse, pero entre las ruinas, una carcajada resonó, invitándola a dar un último salto al abismo. ¿Realmente podría soportarlo, o sería devorada por la oscuridad de su propio secreto? La luz se apagó de repente. En la penumbra, una figura apareció ante ella, con una sombra que amenazaba consumirlo todo. ¿Quién era realmente, y qué deseaba de Valeria? La oscuridad envolvió a Valeria, como un manto pesado que la empujaba hacia el suelo.
La figura emergente ante ella tomó forma, cada vez más clara y definida. Una mujer, de piel pálida y ojos negro azabache que parecían devorarse a sí mismos. Valeria sintió el aire helado asentarse en su pecho, y el susurro de su propio nombre cortó el silencio como un cuchillo. Valeria, dijo la figura, su voz como un eco lejano que rebosaba tristeza y maldad. Tu vida ha estado construida sobre mentiras. Es hora de que enfrentes la verdad y el costo de tus decisiones. ¿Quién eres? Valeria tartamudeó, retrocediendo un paso, mientras el terror le atenazaba el estómago. La muñeca de Ana se retorcía en su mente, llamando su atención y recordándole la desesperación de su hermana. Yo soy lo que queda de tus decisiones no tomadas. Soy el peso de tus secretos, respondió con una voz etérea. Cada mentira, cada omisión, cada palabra nunca dicha. Están aquí, en este lugar de penumbras en el que te encuentras atrapada. Valeria sintió como su corazón latía con intensidad, y el ebúrneo dolor comenzó a apoderarse de su ser. Recordó las palabras de la guardiana: cada sombra que enfrentes puede llevarte más cerca de tu hermana, o arrastrarte a una oscuridad de la que no regresarás. ¿Acaso esta mujer era el reflejo de sus decisiones pasadas, una manifestación de su arrepentimiento? Las risas de las muñecas se transformaron en gritos de angustia y desesperación. No. No más. Si tengo que volver a enfrentar mi pasado, que sea con la verdad a mi lado, gritó Valeria, pero la figura no se movió, permaneciendo en su lugar, como un hito del horror que se avecinaba. ¿Verdad?, susurró la figura. Lo que crees como verdad es solo la superficie. La realidad es mucho más oscura. Entonces, extendió su mano hacia Valeria, como si intentara arrastrarla a la oscuridad. ¿Te atreverás a descubrir qué has ocultado incluso de ti misma? Un grito rasgó la oscuridad cuando Valeria sintió una atracción magnética hacia la figura, como si cada fibra de su ser deseara entregarse. De repente, la sala comenzó a girar nuevamente. Los rostros de aquellos que había perdido la rodearon, cada uno susurrando secretos que habían quedado enterrados. Los ecos resonaban como campanas de advertencia en su mente. La traición que había presenciado, el dolor infligido a su hermana, cada momento de duda que había llevado consigo. Pero, ¿estaba dispuesta a ceder ante la oscuridad que ahora la amenazaba? No soy lo que esperabas. Te muestro solo un reflejo de lo que has sido, dijo la figura con un toque de desafío, mientras la oscuridad comenzaba a distorsionarse, haciéndola sentir que el abismo quería tragársela. Pero Valeria recordó la luz que había visto en la figura de Ana, una luz que aún existía. Lo haré por ti, Ana. No puedo dejar que sigas atrapada. Con una determinación renovada, Valeria dio un paso adelante. Voy a enfrentarme a mis secretos y encontrar la verdadera luz en esta oscuridad. La voz de la figura se tornó amenazante. Entonces, prepárate. Lo que descubrirás cambiará todo lo que conoces. La verdad no es un regalo, es un arma. El suelo tembló bajo sus pies y entonces, el eco de una risa retumbó en la habitación, cortando el aire como un grito de agonía. La imagen de Ana parpadeó ante sus ojos, pero en un instante, su rostro se tornó en una expresión de terror absoluto. Valeria, detente, gritó, y a medida que sus palabras resonaban, un nuevo horror comenzó a manifestarse en la penumbra. Valeria se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor mientras una sombra más profunda y oscura se dibujaba, un monstruo nacido del mismo secreto que había mantenido cautivo a su corazón. En ese instante, Valeria comprendió que desconectarse de su pasado la llevaría a perder no solo a Ana, sino a sí misma. ¿Estás lista para el precio que pagarás por la verdad?, preguntó la figura, su aliento helado flotando en el aire. Valeria tragó saliva, consciente de que sus próximas palabras serían cruciales. Estoy lista, respondió, aunque el miedo se apoderaba de cada palabra. Sin embargo, en la penumbra,
el pasado y el presente chocaban, y Valeria sintió que la verdadera oscuridad se acercaba. Un susurro, familiar y aterrador, emergió del abismo. El tiempo ha llegado. Tu vida está a punto de desmoronarse y solo hay una salida. Valeria se dio cuenta de que estaba a punto de abrir una caja de Pandora que no solo desataría sus sombras, sino que también revelaría horrorosas verdades que nunca imaginó que existirían. La oscuridad se arremolinaba, como un torbellino de negrura que amenazaba con engullir todo a su paso. Valeria sintió que toda seguridad se desvanecía a su alrededor. A medida que la figura avanzaba, el aire se tornaba más denso, y la atmósfera vibraba con una energía ominosa. Un escalofrío recorrió su espalda cuando vio cómo la figura de la mujer abrió los brazos, como si quisiera abrazar a Valeria en un abrazo mortal. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar?, volvió a preguntar la figura, su voz retumbando como un mandre. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar para liberar a tu hermana y a ti misma? Valeria cerró los ojos, y en su mente, las imágenes comenzaron a danzar, una tras otra. La risa inocente de Ana, los abrazos compartidos, y luego la traición que la había separado de ella. Se sintió atrapada entre la culpa y la esperanza, un delicado equilibrio que amenazaba con romperse. La verdad se erguía ante ella, monstruosa y tentadora, como un imán que la llamaba. «Seré yo la que quedará en la oscuridad», susurró Valeria, sintiendo un sudor frío que le perlaba la frente. «Eres tú quien decide», respondió la figura, cada palabra como un puñal. «Tu pasado, tus secretos, los rostros que han caído, todo se encuentra aquí, y todo está conectado. Solo tienes que mirar». Valeria respiró hondo, decidida a enfrentar lo que se escondía en su interior. Con una determinación febril, abrió los ojos y declaró: «No me rendiré. Haré lo que deba hacer para salvar a Ana». Pero la figura sonrió, una sonrisa que revelaba demasiados colmillos. «Entonces, que así sea. Prepara tu alma para lo inevitable». De repente, el suelo tembló con fuerza, y el eco de 1000 voces comenzó a levantar un lamento escalofriante. Las sombras danzaban a su alrededor, proyectando imágenes de su vida junto a cada paso que ella había dado. Un puño de nostalgia se formó en su garganta cuando la forma de Ana apareció entre las sombras. «Valeria, ¿por qué has tardado tanto?», preguntó Ana con una voz que parecía provenir de un túnel lejano. «Tú sabes lo que hiciste. Este lugar no es seguro, tienes que salir de aquí». «Ana», gritó Valeria, sintiéndose atrapada en la red de recuerdos. «Estoy aquí por ti. Prometí que te salvaría, pero hay algo que no entiendo. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Qué parte de lo que creo es verdad?». La figura soltó una risa helada, resonando contra las paredes oscuras. «La verdad es como un espejo. Puede deslumbrarte o romperte en 1000 piezas. ¿Estás lista para ver lo que has tratado de olvidar?». Valeria sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras la imagen de Ana se desvanecía lentamente, su rostro reemplazado por el de la mujer oscura. «Lo que no puedes cambiar, Valeria, son las decisiones tomadas en la penumbra. El espejo te mostrará más que imágenes. Te revelará la esencia de lo que eres». La habitación comenzó a girar nuevamente, esta vez más rápidamente, y Valeria trató de aferrarse a algo, pero no había nada. Con cada vuelta, los objetos brillaban como espejos, reflejando no solo su figura, sino también los secretos que había guardado. «Deja de huir de la verdad. Es más poderosa de lo que imaginas. Y recuerda, por cada decisión, hay consecuencias». La voz de la figura se volvió un susurro amenazante que reverberaba en su mente, una repentina oscuridad le golpeó como una ola, llevándola a un vacío en el que las risas se transformaron en gritos. Valeria se encontraba ahora en un laberinto de espejos, donde cada imagen la confrontaba con sus decisiones y el eco de sus fallos la acosaba. «No. Esto no es real». Pudo gritar, pero las imágenes continuaban. Y en el centro del laberinto,
por un momento, vio una puerta que despulgaba un brillo tenue. ¿Qué es eso?, se preguntó Valeria, sintiendo una urgencia en su interior. ¿Es la salida o la trampa de mi propia creación? Mientras se acercaba, aterrorizada y curiosa al mismo tiempo, el reflejo de Ana surgió de nuevo, pero esta vez lloraba. Valeria, ten cuidado. No todo lo que brilla es la verdad. Debes decidir, ¿qué secretos estás dispuesta a enfrentar? La macabra realidad la envolvía, y la figura de la mujer parecía reír en la distancia. Valeria se dio cuenta de que ya había cruzado el umbral de lo desconocido, y que tal vez el verdadero horror estaba aún por llegar. Y así, frente a esa puerta radiante, se detuvo un momento, sabiendo que todo lo que había hecho la había llevado hasta aquí. Estoy lista para enfrentar lo que venga, murmuró, pero sus palabras flotaron en el aire, acompañadas de un eco ominoso que resonaba como una advertencia. La puerta tembló, como si estuviese viva, y una voz antigua surgió de ella, retumbando en la oscuridad. ¿Estás dispuesta a pagar el precio de la verdad, Valeria? La respuesta cambiará todo. Un resplandor brilló intensamente, y de repente, todo alrededor de Valeria se volvió blanco. Con el corazón latiendo desenfrenadamente, se arrojó hacia la luz, temerosa de lo que encontraría al otro lado. La luz se atenuó y Valeria se encontró en un espacio vasto y vacío, como un desierto de espejos. La claridad era abrumadora, y poco a poco, las imágenes comenzaron a definirse, revelando escenas de su vida. Recordó momentos de felicidad con Ana, las risas compartidas, pero rápidamente esos recuerdos se entrelazaron con las sombras de traiciones y secretos. El peso de su pasado caía sobre ella como un manto oscuro. Ana, gritó, en busca de su hermana. Un eco le respondió, pero no era la voz de Ana, era la guardiana. ¿Creías que podrías escapar de las consecuencias de tus decisiones? Ahora, la verdad te confrontará. Con cada paso que daba, la percepción de su realidad se fragmentaba, dispersándose en recuerdos que parecían tan reales que las emociones la inundaban. Si quiero salvarte, tengo que enfrentarme a lo que he escondido, pensó con determinación. Las visiones se agitaban a su alrededor, mostrando a su madre llorando por una decisión que nunca había tomado, amigos que se alejaban por sus mentiras y, lo más doloroso, la imagen de Ana, atrapada en una muñeca de trapo, mirándola con ojos desbordados de tristeza. Valeria, escúchame. No puedo seguir así. Suplicaba Ana, su voz como un eco desolador que retumbaba en el aire. Pero Valeria sabía que solo la verdad podía liberarlas a ambas. ¿Qué has escondido de mí?, preguntó con voz temblorosa, mirando hacia la figura que se acercaba, con su risa ominosa acechando el ambiente. La guardiana se hizo más tangible y Valeria sintió que sus palabras se deslizaban en su mente como un torrente incontrolable. Tus secretos son cadenas. Ellos son el motivo de este sufrimiento. La cámara pareció encogerse a su alrededor, y los rostros de quienes había perdido se arremolinaron en sombras. Es hora de que te enfrentes a tu culpa, Valeria. ¿Estás lista para romper esas cadenas?, retó la guardiana, sus ojos centelleantes llenos de malicia. Valeria respiró profundo, la angustia convirtiéndose en determinación. No tengo miedo. Estoy lista para asumir la verdad de mi vida, declaró, sintiendo el poder de sus palabras resonar en el aire. El entorno tembló y la guardiana sonrió, complacida, mientras la sala comenzaba a distorsionarse a su alrededor. Entonces enfréntate a la imagen de tu hermana. La verdad está oculta detrás de su dolor, susurró, y en un parpadeo, un espejo ante Valeria reveló a Ana, atrapada en forma de muñeca, su mirada llena de desesperación. La traición y la culpa retumbaron en su mente. Perdóname, Ana. Nunca quise que esto sucediera, clamó Valeria, sintiendo una intensa tristeza apretarle el pecho. La muñeca parecía parpadear, y en un instante, la figura de Ana surgió, la hermana real, la que había amado tanto.
No volviste a ser la misma después de aquella noche, Valeria. Tomaste decisiones que cambiarían todo. Pero aún hay tiempo. Rompe las cadenas. Exigía Ana. Las lágrimas caían por las mejillas de Valeria mientras la realidad se fragmentaba en 1000 pedazos. Discernía una luz dorada que brillaba a lo lejos, simbolizando una salida de ese abismo que le había consumido. Entonces, con cada pedazo de su alma, decidió confrontar sus decisiones pasadas. «Haré lo que sea necesario», gritó, sintiendo como una fuerza desconocida empezaba a liberarla de su dolor. La guardiana se acercó y Valeria, mostrando una valentía que no sabía que poseía, exclamó: «Estoy lista para dejar atrás el pasado, incluso si eso significa perderme». La figura sonrió, y las sombras comenzaron a rozar su cuerpo mientras las risas se transformaban en gritos ensordecedores. Pero Valeria se mantuvo firme, y con el corazón latiendo intensamente, dio un paso hacia la luz. Al cruzar el umbral, todo pareció desvanecerse. La oscuridad y la duda se transformaron en bruma, y un nuevo espacio surgió, luminoso y puro. Allí, frente a ella, Ana se encontraba, su semblante sereno, llena de amor y perdón. «Lo lograste», dijo su voz, dulce y clara. «Te liberaste de tus sombras. Ahora somos libres». Y con esa certeza, Valeria comprendió. Aunque el camino había sido aterrador, el amor siempre hallaría su camino a casa. Sin embargo, de fondo, resonó un eco lejano: «No vuelvas a olvidar la verdad», fue la última advertencia de la guardiana. Valeria y Ana se miraron, y con un leve gesto, se unieron en un cálido abrazo. Mientras el nuevo día brillaba por primera vez, Valeria sintió que había dejado atrás no solo su dolor, sino también la necesidad de ocultar su pasado. El viaje sería largo, pero estaba lista para enfrentarlo. Una vez más, con su hermana a su lado, un nuevo comienzo iluminaba su vida, y así, la historia cerró su ciclo, dejando un hilo de esperanza vibrando en el aire. Mientras las sombras retrocedían, aún lejanas. Necesitas suscribirte ahora mismo, no dejes que esta historia se te escape. Dale al botón de like ahora mismo para apoyar el canal y que podamos seguir creando contenido exclusivo solo para ti. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que también necesitan verlo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.